Profe, una Ah, consulta, ¿debemos salir del grupo? no, para nada. No, 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 no para nada. Ya. Entonces, con respecto a los tipos de apego, hay una persona, hay una investigadora que trabajó con Bowlby, que se llama Mary Ainsworth. Y ella comienza en su investigación a explorar diferencias en la calidad de la relación madre-hijo y cómo ésta influye en el apego. Yo le subí al Power, o sea, al aula, algo que se llama situación del extraño. No sé si la pudieron revisar. Eh, pero justamente la situación del extraño es una situación experimental que plantea Mary Ainsworth para examinar el equilibrio entre las conductas de apego y de exploración, particularmente bajo condiciones de estrés y que el estrés va a estar propuesto por lado del extraño, ¿sí? Entonces la idea es que a través de este test o de esta evaluación se pudiesen observar o inferir cuáles son los modelos internos activos. Como para hacer un breve ahí recuerdo, los modelos operativos internos son estos, ¿sí? Que en algún punto es como las representaciones que uno tiene de los primeros vínculos, de las primeras interacciones, ¿sí? Entonces están las memorias del día a día de las interacciones, esquemas o eventos, ¿verdad? Que se han acumulado, guías de acción, ¿verdad? Basadas como en interacciones previas, es decir, ese es todo el componente como de expectativa. Quieran o no, recuerden que como el apego produce interacción con el otro, esto de buscarlo, como buscar la proximidad, produce interacción, en algún punto también va afirmando las expectativas que tiene la persona sobre cómo van a actuar los otros. ¿Mm? Justamente vinculado a esto, expectativas y experiencia afectiva asociadas a las interacciones. ¿Sí? Entonces, en teoría todos debiésemos tener, ¿verdad?, un cierto modelo interno de trabajo o operativo, ¿sí? Que van a ser estas representaciones de las experiencias con los primeros cuidadores y que en algún punto va a permitir ciertas expectativas sobre el comportamiento de las personas. A partir de este experimento aparecen, o Mary Ainsworth propone, tres estilos de apego. ¿Sí? Está el apego seguro, el apego evitativo y el apego ambivalente. A esta clasificación original, más tarde se agregaría un cuarto grupo de niños que muestran un patrón de conducta que no está tan organizado como los otros tres. ¿Mm? Y por lo mismo se llama apego desorganizado. Y lo plantean los investigadores Main y Salomon. Entonces, con respecto al apego seguro, eh, en el test aparecen como niños, niñas, que exploran rápidamente en presencia del cuidador. Es decir, entran, por ejemplo, al box o a la situación experimental, ¿verdad? Sí. Y ahí comprueba que el cuidador funciona como una base segura para la exploración del mundo, ¿sí? O en este caso del box en particular. Pero miren, esto es interesante porque ser apego, o sea, o tener un apego seguro no implica no experimentar ansiedad, ¿sí? De hecho, se experimenta ansiedad, ¿m? Particularmente frente a la presencia del extraño, porque si ustedes ven el video de YouTube que les subí, entra como un extraño que no se conoce antes, entonces el niño queda un poquito expectante, le da un poco de ansiedad, sí, porque no lo conoce, pues dentro como del esquema de situaciones conocidas, y tienden a invitarlo. Hay un momento de este experimento donde se le solicita al cuidador que salga del box, y ahí como que los niños y niñas se muestran muy perturbados por esta ausencia, ¿sí? El apego seguro. Y posteriormente, cuando entra el cuidador, ahí es como que el niño o la niña va, se aproxima, ¿verdad? Eh,
el tema del apego tiene un componente transgeneracional, ¿sí? Es como que en la medida en que los padres tengan un apego seguro, algo que van a poder como transmitir a sus hijos, ¿sí? Entonces, se dice que los adultos con apego seguro serían más sensibles a las necesidades de los niños. ¿Mm? Que promueve la expectativa de los infantes de que la desregulación va a ser rápidamente y efectivamente enfrentada. Este proceso es intersubjetivo, porque tiene algo de, cuando se habla intersubjetivo, tiene que ver con que hay dos sujetos en interacción, ¿sí? Y esto es interesante porque dice el niño consigue conocer la mente del cuidador. Y esto es recíproco, en tanto el cuidador también quiere o intenta conocer el estado mental del niño. Esto tiene que ver mucho con los procesos de subjetivación. Poder pensar a este niño como un sujeto, como alguien diferenciado del sí mismo, que quiere, que desea, que tiene una amplia gama de intereses, muy distintos quizá al de los cuidadores también. Por otro lado está el apego evitativo, donde aparece esto que es bien interesante, que están menos ansiosos por la separación. Pueden no buscar la proximidad del cuidador, luego de que el cuidador sale de la sala de evaluación y vuelve, pueden no necesariamente buscarlo, ¿sí? No muestra mucha ansiedad cuando sale, es como que puede ser un poquito indiferente. Y aquí aparece, pueden no preferir al cuidador más que al extraño. Entonces, el patrón evitativo tiene como una cierta indiferencia y una excesiva autonomía. Es como que el niño y la niña pueden hacer muchas cosas sin necesitar necesariamente al cuidador. Sin embargo, el afecto estaría sobreinhibido y hay una dificultad para expresar las emociones displacenteras o negativas. No es que la persona con patrón evitativo no sienta, sino que despliega operaciones defensivas para que este afecto ni siquiera llegue a expresarse. Es como que se siente y se delimita lo más posible. Y puede estar caracterizado por relaciones de lejanía física y también afectiva. Recuerden que su trabajo... ¿Profe? Sí, dígame. Profesora, yo me acabo recién de conectar y me estoy enchufando un poco y quería saber sobre si ha hablado algo de las evaluaciones o algo así. Solamente preguntar porque recién pude conectarme porque tengo malo el internet. No, ahora estoy grabando la cápsula temática, Arancha, de un tema Ya, que si muchas bien gracias. ya habíamos visto en la cápsula, pero que me pidieron que lo volviera a tocar porque justamente de esto se trata la evaluación. Tienen que ir escogiendo un personaje. Entonces la idea es que yo termino de grabar la cápsula temática y ustedes me hagan todas las preguntas. De todas formas les subí otra cápsula temática que habla como con más detalle de esto. ¿Ya? Pero la idea es que en este espacio... Gracias, profe, se pasó. Sí, que en este espacio ahí después ustedes me hagan sus preguntas, ¿ya? Y ahí hablamos, Arancha, del tema de la evaluación. Ahí me hace todas las preguntas que tenga, ¿ya? Sí. Bueno, entonces respecto al estilo evitativo, recuerden que en su trabajo incluso van a tener que no solamente describir el modo en que el personaje trata sus afectos, sino también cómo fue el cuidador y cómo han sido las interacciones con el cuidador, porque eso es parte relevante al hacer el análisis de los tipos de apego. Entonces, por ejemplo, se tiende en el caso del apego evitativo, a que los padres sean indiferentes, castigadores o desviadores de toda expresión de apego, afecto y estrés del infante. ¿Sí? Es decir, el afecto es algo que no va a ser muy tomado, muy considerado en el entorno familiar. Puede haber cierta dificultad en la intimidad afectiva con el infante y posiblemente frente a los momentos de estrés o de desregulación emocional
no es que no lleguen, pero pueden llegar un poquito más tarde y tender a minimizar la expresión como afectiva o de estrés. Por ¿Profe? otro lado, sí, ¿Se escucha? sí, ¿Cómo minimizarlas? como no considerarlas tanto, ¿sí? Como Ya. entornos donde es como ya, pero si ya va a pasar, ¿verdad? O podemos ver como casos más extremos donde, no sé, pues llorar es para débiles, ¿sí? Ah, ya. Ya, Porque el llorar es una forma de manifestación de algo, de algún estado mental afectivo, ¿sí? Pero tienden a ser cuidadores que o no le dan mucha relevancia a eso o intentan mitigarlo. claro. Sí. Gracias, profe. Por otro lado, en el apego ansioso ambivalente muestra limitada exploración y juego. Este otro tipo de apego, ¿verdad? El ansioso ambivalente. ¿Por qué? Porque de algún punto tenderían a estar como muy pegaditos a su cuidador, ¿sí? Entonces no es que no puedan explorar, pero en algún punto es como que les genera mucha ansiedad que el cuidador pueda alejarse o que no preste suficiente atención, y en eso la exploración puede ser un tanto limitada. A diferencia del apego evitativo y ambivalente, del apego evitativo, pueden ser muy perturbados por la separación. Recuerden que en el apego seguro igual se perturban, no es que no haya perturbación, no es que, ay, sí, mi madre se fue, no hay problema, no, se ponen ansiosos en el apego seguro igual. Pero aquí es como, wow, así como alta regulación emocional, con mucha intensidad, y aquí aparece algo que es bien interesante, que tienen como el cuidador vuelve y tienen muchas dificultades para poder regularse nuevamente. Muchas veces pueden seguir en un estado de agitación, tensión, pueden continuar llorando. Y otra de las características que encontró Mary Ainsworth es que los intentos del cuidador, cuando vuelve a estas situaciones de exploración, los intentos del cuidador por calmarlos fracasan, ¿sí? Entonces es como que se angustia mucho cuando sale el cuidador, vuelve el cuidador y permanece angustiado, aunque el cuidador intente calmarlo, ¿sí? Es una de las características en esta situación extraña. Puede que exista, como le había comentado, una conducta como de aferramiento hacia el cuidador, cierta resistencia y también como bastante irritabilidad. A diferencia del apego evitativo, acá el afecto, en vez de estar como sobreinhibido, está desinhibido, ¿sí? Entonces los estados de ansiedad o de rabia aparecen en toda su expresión, con mucha dificultad para la regulación desde el sí mismo. Es como que solo pueden regularse con un otro. Y aún así, en muchas ocasiones, se les torna muy difícil. Puede ser, no es en todos los casos, pero es muy posible que a propósito de este modo vincular o de este modo de poder de experimentar los afectos, tiendan a relaciones más bien coercitivas, altamente demandantes de la presencia del otro y también externalizadas. Cuando hablamos de externalizadas, quiere decir que se tiende a poner como toda la responsabilidad afuera, en el otro, y muy poquito de lo que uno hace. Con respecto al estilo de crianza, pueden haber, y esto es muy interesante porque, ojo, se llama ansioso ambivalente, y eso es lo que no quiero que olviden. La ambivalencia tiene que ver con que yo doy por un lado, ¿verdad? Te doy afecto, te cuido, y miren qué interesante acá. A veces puedo llegar a ser bastante intrusiva y bastante sobreinvolucrada. Así, a ver, hija, cuéntame todo, pero todo, ya, dime. Y en otros momentos donde mi hijo me necesita, no estoy disponible y puedo incluso actuar con cierta indiferencia y frialdad. Y ahí es donde se instala esta ambivalencia. ¿Sí? Esto uno lo puede ver en las relaciones adultas también, ¿sí? Como esto de estar muy sobreinvolucrado en algunos momentos. Es interesante porque a veces el sobreinvolucramiento quizá
no tiene por qué ser necesariamente estar tan en sintonía con lo que la otra persona necesita. Es como yo estoy sobreinvolucrado, pero luego posteriormente, quizás cuando la persona me necesita, no estoy disponible. O más bien, no estoy disponible o respondo con frialdad o minimizándolo, ¿sí? Entonces, por eso se habla como un patrón inconsistente, ¿vale? Entre la verbal y la acción. Y yo les ponía un ejemplo, es como cuando alguien te dice, no estoy enojado, pero estoy elevando la voz, estoy así, ¡guau! ¿Sí? Con la cara, el ceño fruncido, con las manos quizá aleteando. Y ahí interesante, porque ustedes ven que yo estoy muy molesto, por ejemplo, pero yo le estoy diciendo no estoy molesto. Entonces, en algún punto, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están confiando en sus sentidos, ¿verdad? En lo que ustedes saben sobre las emociones. Oye, mira, yo veo así y veo que está enojado. Pero, ¿qué hago? Porque me está diciendo que no lo está. ¿Eh? Entonces, ahí hay cierta inconsistencia que al fin y al cabo dificulta mucho la lectura de qué le está pasando al otro y por ende qué es lo que me está pasando a mí. También pueden haber patrones de alta inconsistencia entre lo privado y lo social. Por ejemplo, cuidadores que pueden tender a mostrarse muy cariñosos, muy cálidos, como en la esfera más pública, ¿sí? Y no tanto así en la esfera más privada. Por último, recuerden que esta parte se la estoy pasando rapidito para que pasemos a la parte de preguntas, ¿ya? Y también en el aula van a ver, ahora sí, ahora ya más clarito al comienzo del aula, que está en la cápsula parte 2, aparece esta misma materia que estoy comentándoles, ¿ya? Bueno, y está este cuarto grupo que les comenté de Main y Solomon. Qué interesante porque, sí, como les comenté antes, estos patrones de conducta están relativamente organizados. ¿Mm? Este cuarto tipo es como que está muy desorganizado. Por un lado puede estar, por ejemplo, el niño ser muy, muy afectivo con el extraño, por ejemplo. Y en otro momento, no sé, como rechazar al extraño e irse con el cuidador, ser muy afectivo con el cuidador, después rechazar al cuidador. Sí, es como, no hay mucha consistencia. Y por eso se llama patrón desorganizado. Entonces pueden manifestar desde la inhibición, inmovilización, hasta golpeteos con manos, con la cabeza, pueden dar la impresión de que quieren escapar de la situación, incluso en la presencia de los cuidadores. La activación del sistema conductual de apego produce intensas motivaciones conflictivas. Eso es lo que está como en la base, como la sensación de quiero estar acá, pero no quiero, quiero que me ames, pero no quiero que me ames, ¿sí? Como te odio, pero te amo, es como hay algo de base que es muy, muy conflictivo. Y miren acá, esto es interesante, los estudios han señalado, los estudiosos del apego, que está muy vinculado este tipo de apego desorganizado a historias de negligencia, desatención, de abuso sexual o de abuso físico, de duelo, de abandono, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar, este tipo de apego, como en niños o niñas que han tenido experiencias tempranas muy, muy, muy crudas, ¿sí? Eso. Igual les puedo seguir pasando materia, pero quiero que hablemos un poquito sobre esta parte de acá, ¿les parece? Voy a detener la grabación. Ahí.